Sisu Besinhu, Besinjato. Perasat Haye Sara. Aliyah 1. Y fue la vida de Sara, 127 años, los años de vida de Sara. Y falleció Sara en Kiriat Arba, situada en Hebrón en la tierra de Canaán, y vino Abraham a llevar a cabo el sepelio de Sara y a llorarla. Y se paró Abraham de sobre su muerto y le dijo a los hijos de Het: ciudadano extranjero soy entre ustedes, concédanme un espacio de tierra junto a ustedes, para enterrar a mi difunto, que yace ante mí. Y le respondieron los hijos de Het a Abraham diciéndole: óyenos mi señor, príncipe de Elohim eres tú entre nosotros. En la mejor de nuestras fosas entierra a tu difunto. Pues ninguno de nosotros habrá de negarte su fosa para dar sepultura a tu difunto. Entonces se incorporó Abraham y se hincó ante los nativos hijos de Het. Y les dijo lo siguiente: si en realidad tienen voluntad de dar sepultura a mi difunto que yace delante mío, contáctenme con Efrón, el hijo de Sohar. Para que me ceda la cueva doble que posee, que está al final de su campo. A precio cabal que me la venda ante ustedes, como propiedad de sepultura. Y Efrón vivía junto a los hijos de Het, por lo que, al oír esto, le contestó a Abraham, a oídos de los hijos de Het, y ante la gente de su ciudad, diciendo: no mi señor, óyeme, el campo, es como que ya te lo di, y la cueva, también te la daré ante la gente de mi pueblo. Y entierra ya a tu difunto. Y se hincó Abraham, agradecido, ante los nativos de esa tierra. Y se dirigió a Efrón, a oídos de los hijos de esa tierra, diciendo: insisto en que me oigas. Daré dinero por este predio, recíbelo y enterraré a mi difunto allí. Y le respondió Efrón a Abraham diciéndole: mi señor escúchame, una tierra que vale 400 siclos de plata, entre nosotros, ¿qué es? Entierra pues a tu difunto. Y le entendió Abraham y, enseguida, le dio Abraham a Efrón la plata que había mencionado, ante los hijos de Het, es decir, 400 siclos de plata, de curso legal. Aliyah 2. Y así fue como pasó el terreno de Efrón, situado en Macpelá, ubicada frente a Mamre, así como el campo y la cueva que había en su interior, y todos los árboles del campo, en todo su perímetro de alrededor. A propiedad de Abraham. Antes de los hijos de Het y la gente de su ciudad. Y luego de esto, dio sepultura a Abraham a Sara su esposa, en esa cueva de 2 niveles, junto a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y pasó a ser, entonces, de Abraham, el campo y la cueva que había en él, como propiedad de sepultura, a través de los hijos de Het. Y Abraham era anciano, entrado en años. Y Elohim bendijo a Abraham en todo. Y entonces dijo Abraham a su siervo, el respetable de su casa, el responsable de todos sus bienes, ordenándole: pon por favor tu mano bajo mi muslo. Y me has de jurar por Elohim, el Elohim del cielo y de la tierra, que no tomarás una mujer para mi hijo de las hijas de los Canaanitas, ni ninguna de este lugar en el cual yo actualmente vivo. Pues a mi tierra y mi nación irás, y tomarás de allí una mujer para Isaac. Entonces le dijo el siervo: quizá no acepte la muchacha viajar, e ir detrás de mí hasta esta tierra, ¿puedo llevar, en ese caso, a tu hijo a esa tierra de la cual tú saliste de allí? Y le respondió Abraham diciendo: cuídate de no llevar a mi hijo hacia allí. Elohim, el Elohim de los cielos, que me tomó desde la casa de mi padre y de mi tierra natal, el que me juró a mí diciendo: a tu descendencia le daré esta tierra, él, enviará a su ángel hacia ti, y lograrás tomar una mujer para mi hijo, de allí. Y si no aceptase la mujer la propuesta de ir tras de ti, quedarás libre de este juramento. Solamente recuerda, a mi hijo no lo lleves allí. Y colocó el sirviente su mano debajo del muslo de Abraham su patrón. Y de esa forma, le hizo un juramento sobre esta cuestión. Aliyah 3. Y, entonces, tomó el siervo 10 camellos, de los camellos de su patrón, y se fue, llevando de los bienes de su amo consigo, y dirigióse a Harán Naharaim, en la ciudad de Nahor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a la fuente de agua, a la hora del atardecer, cuando salen a extraer agua. Y dijo: Elohim de mi señor Abraham, haz aparecer, lo que busco, ante mí, ahora, y haz un favor con mi señor Abraham. He aquí yo, estoy junto a la fuente de agua, y las muchachas de la ciudad están saliendo a extraer agua. Ruégote Elohim, que a la que yo le diga, inclina por favor tu cántaro y beberé. Y ella responda:
Bebe señor y también a tus camellos daré. Sea esa la que elegiste para tu siervo Ishak. Y así con ella sabré que hiciste el favor con mi amo. Y sucedió, que apenas él acabó de decir eso, he aquí que apareció Ribca, la hija de Betuel el hijo de Milca, esposa de Nahor, el hermano de Abraham, con su cántaro al hombro. Y la muchacha era muy bella, era doncella que no había conocido varón, y ella descendió hacia la fuente, llenó su cántaro y subió. Y corrió el siervo hacia ella y le dijo, dame de beber por favor un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe mi señor. Y rápido bajó el cántaro de su hombro y le dio. Y cuando acabó de darle, le dijo, también para tus camellos extraeré, hasta que acaben de tomar. Y rápidamente, ella vació su cántaro en el bebedero, y corrió otra vez a la fuente para extraer más agua y sacó agua para todos sus camellos. Y el hombre estaba asombrado, ansioso por saber si había aprobado Elohim su destino, o no. Y fue cuando terminaron los camellos de beber, entonces tomó él un pendiente de oro, de medio siclo de peso, además, 2 pulseras, que le puso sobre las manos, de 10 quilates de oro. Y le dijo, hija de quién eres, ¿habrá en casa de tu padre lugar para alojarse? Y ella respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, esposa de Nahor. Y siguió diciéndole, tenemos mucho forraje y también lugar para alojarse. Y se prosternó, entonces, el hombre, y se inclinó ante Elohim. Y dijo, bendito sea Elohim. El Elohim de mi señor Abraham, que no ha abandonado su favor y su verdad, para con mi señor Abraham, pues me guió a mí en el camino, así a la casa de los parientes de mi amo. Aliyah. 4. Y corrió la muchacha, y contó en la casa de su madre lo que había ocurrido. Y Ribca tenía un hermano, Labán, quien corrió hacia el hombre, a la fuente. Pues, cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, y oyó lo que Ribca de lo que le había dicho el hombre, fue enseguida hacia él, y lo encontró parado junto a los camellos, en la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Elohim, ¿por qué te quedas allí afuera? Si yo ya he vaciado la casa, e hice lugar para los camellos. Y llegó así el hombre a esa casa, y desató, Labán, a los camellos, y puso pasto para que coman, y le dio agua al hombre para lavar sus pies, y para los pies de los que le acompañaban. Y le sirvió para que coma, pero él dijo, no comeré, sin antes hablar y le dijeron, pues habla. Y él comenzó diciendo, siervo de Abraham soy. Y Elohim bendijo a mi amo y creció mucho. Le ha dado ganado ovino y vacuno y mucha plata y oro. Además de siervos y siervas, camellos y burros. Y concibió Sara, la esposa de mi amo, un hijo. Ya siendo ella anciana. Y mi amo, le cedió a él todo lo que tiene. Y me hizo jurarle mi amo diciendo, no tomarás una mujer para mi hijo de las hijas de Canaán, en cuyas tierras yo estoy habitando. A la casa de mi padre irás, a los de mi familia, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo le dije a mi amo, quizá no quiera venir la mujer tras de mí. Y dijo entonces mi amo, Elohim, en cuyo camino yo he ido ante él, enviará su ángel contigo, y te hará prosperar en tu viaje, y tomarás una mujer para mi hijo de mi familia paterna. Solo así quedarás libre del juramento. Cuando vayas de mi familia y ellos no te la den, entonces quedarás libre del juramento. Así, llegué hoy a la fuente y dije, oh Elohim, Elohim de mi amo Abraham, por favor te ruego que hagas prosperar mi camino en el cual yo voy. He aquí yo voy a pararme junto a la fuente de agua. Y la muchacha que venga a extraer, y le diga, dame de beber un poco de agua de tu cántaro. Y me diga, no solo a ti te daré sino también para tus camellos he de sacar. Esa será la mujer que Elohim ha escogido para el hijo de mi señor. Yo no había acabado aún de decir esto para mis adentros, y de pronto, Ribca apareció, con su cántaro al hombro, y descendió hacia la fuente y extrajo agua, entonces yo le dije, dame de beber por favor. Y ella, rápidamente, bajó su cántaro de encima suyo y me dijo, bebe y también a tus camellos daré. Y yo bebí, y también a los camellos dio. Entonces le pregunté, ¿hija de quién eres? Y ella me dijo, hija de Betuel, hijo de Nahor y de Milca. Entonces le coloqué el pendiente en su rostro y los brazaletes en sus manos. Y me incliné y adoré ante Elohim, y le agradecí a Elohim el Elohim de mi señor Abraham, por guiarme en el camino verdadero para llegar a dar con una hija de su familia, para su hijo.
Y ahora, si ustedes quieren hacer el favor de verdad con mi amo, díganmelo, y si no, díganme, y me iré así a la derecha o a la izquierda. Y le contestaron Labán y Betuel diciendo: de Elohim ha sucedido este hecho. No podemos decirte nada, ni malo, ni bueno. Ahí tienes a Ribca ante ti, llévala y vete, y que sea la esposa del hijo de tu amo, tal como lo dijo y dispuso Elohim. Y al oír el siervo de Abraham lo que dijeron, hincóse a tierra ante Elohim. Aliyah. 5. Y sacó entonces el siervo, objetos de plata y joyas de oro y vestimentas, y se las entregó a Ribca, y les dio regalos al hermano de ella y a su mamá. Y comieron y bebieron, él y los hombres que iban con él, y pasaron la noche, y al levantarse en la mañana él les dijo: permítanme irme a lo de mi amo. Entonces le dijo el hermano y su mamá: que se quede ella con nosotros un año o, al menos, 10 meses, y luego se irá. Y él les dijo: no me retrasen por favor, ya que Elohim ha hecho prosperar mi camino. Déjenme ir ya de regreso a lo de mi amo. Y ellos propusieron: llamemos a la muchacha y preguntémosle a ella. Y llamaron a Ribca y preguntáronle: ¿irás con este hombre? Y dijo: sí, iré. Y aceptaron, por fin, dejar ir a Ribca su hermana, junto a su nodriza, con el siervo de Abraham y con sus hombres. Y bendijeron a Ribca diciéndole: hermana, ojalá que te conviertas en miles de millares, y tu simiente conquiste los portales enemigos. Y levantóse Ribca y sus doncellas y montaron sobre los camellos, y se fueron tras el hombre. Y entonces llevó el siervo a Ribca y se fue. Isaac venía justo de verla Jairoi, pues él residía en esas tierras del sur. Y había salido Isaac a orar en el campo al atardecer y, de pronto, levantó su mirada y vio que unos camellos venían. Y también Ribca alzó su vista y vio a Isaac, y se deslizó y bajó del camello. Y dijo al siervo: ¿quién es el hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y respondió el siervo: es mi señor. Entonces ella tomó su velo y se cubrió. Y, al encontrarse, le contó el siervo a Isaac todo lo que había sucedido. Entonces la llevó Isaac a la carpa de Sara su madre, y tomó a Ribca, la hizo su esposa, y la amó. Y se consoló Isaac, tras la muerte de su madre. Aliyah 6. Y volvió Abraham, a casarse, y tomó una mujer llamada Ketura. Y tuvo ella con él, a Simran a Loxán, a Medán y a Midian, a Ishbak y a Shuach. El Oxán tuvo a Sheba y a Dedán, y este, a Asurim, Letusim y Leumim. Y Midian tuvo a Za, Efer, Hanoch, Abida y Elda. Todos son hijos de Ketura. Y le dio a Abraham todo lo que él poseía, a Isaac. Y a sus otros hijos, de su concubina, les dio Abraham unos regalos, y los mandó, a ellos, lejos de su hijo Isaac, cuando él aún vivía, hacia el este, a las tierras de Oriente. Y estos fueron los años de la vida de Abraham, que él vivió, 175 años. Y expiró y falleció Abraham tras una buena vejez, anciano y satisfecho, y reunióse con sus ancestros. Y fue sepultado por Isaac e Ishmael sus hijos, en el interior de la cueva doble, en el predio de Efrón hijo de Sohar el Hiti, que está frente a Mamre. En el campo que había comprado Abraham por medio de los hijos de Het, allí fue enterrado Abraham, junto a Sara su esposa. Y después de la muerte de Abraham, bendijo Elohim a Isaac su hijo. Y se quedó viviendo Isaac junto a la fuente de la Jairoi. Aliyah. 7. Y esta es la descendencia de Ishmael, el hijo de Abraham, que había tenido a Agar la egipcia, la sierva de Sara, de Abraham. Y estos son los nombres de los hijos de Ishmael, denominados por sus etnias. El primogénito de Ishmael fue Nebaiot, luego Kedar y Adbeel y Mipsam. Y Mishma, Duma y Masa. Y Hadad, Tema, Yetur, Nafish y Kedma. Estos fueron los hijos de Ishmael, y estos son sus nombres, por sus regiones y sus aldeas. 12 jefes lideraban sus naciones. Y estos fueron los años de la vida de Ishmael, 137 años, y expiró y murió, para reunirse con sus ancestros. Y todos ellos habitaron desde Javilá hasta Shur, ubicada frente a Egipto, llegando a Asiria, y frente a toda su gente se extendió. Haftará de Perasat Hayesara. Primero Reyes 1. 1 al 31. Y el rey David era anciano, ya entrado en años, y lo cubrían con ropas, pero su cuerpo no entraba en calor. Entonces, sus siervos dijeron:
que se busque para el señor rey, una joven doncella para que esté junto a él y le sirva de abrigo. Así ella se recostará en su regazo y el rey se confortará. Y buscaron una joven hermosa en todas las fronteras de Israel y encontraron a Abisag, la Shunamita, y la condujeron ante el rey. Y la joven era sumamente hermosa, y le servía cálidamente al rey, pero el rey no la hizo suya. Y Adonía el hijo de Hagit, se vanagloriaba diciendo: yo reinaré, y se procuró una carroza, y 50 hombres iban delante de él. Y nunca lo reprendió su padre, diciéndole: ¿por qué has hecho esto? Y él era además muy apuesto, y su madre lo tuvo después de Absalom. Y Adoniao pactó un acuerdo con Joab hijo de Tseruya, y con Ebiatar el Cohen, y ellos apoyaban a Adoniao. Pero Tzadoc el Cohen, y Benaiao hijo de Jehoiada y Natán el profeta, y Shimei rey, y los hombres fuertes de David, no estaban con Adoniao. Y Adoniao degolló ovinos, reses y toros cebados, en la peña de Sohelet que está en Ain Rogel, e invitó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Yehuda, siervos del rey. Pero a Natán el profeta, a Benaiau, y a los hombres fuertes, y a Shelomó su hermano, no los invitó. Entonces, Natán habló con Batsheba, la madre de Shelomó y le dijo: ¿has oído que Adoniao el hijo de Hagit se proclamó como rey? Y nuestro señor David no fue enterado. Y ahora, apróntate por favor y te daré un consejo para que salves tu vida, y la de tu hijo Shelomó. Ve y preséntate ante el rey David, y dile: Señor mío, mi rey, tú le has jurado a tu sierva diciendo: tu hijo Shelomó será mi sucesor, y él se sentará en mi trono. ¿Por qué entonces reina Adoniao? Y cuando aún estés allí hablando con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Y llegó Batsheba al aposento del rey, y estaba el rey ya muy anciano y Abisag la Shunamita le asistía. Y se inclinó Batsheba y se postró ante el rey, y él le dijo: ¿qué tienes? Y ella contestó: mi señor, tú has jurado a tu sierva y dijiste: Shelomó tu hijo reinará tras de mí, y él se sentará en mi trono. Mas ahora, he aquí que Adoniao ha reinado, y hasta este momento mi señor el rey, no lo sabe. Y él ha sacrificado toros cebados, y muchos ovinos, e invicto a todos los hijos del rey, a Ebiatar el Cohen y a Joab el comandante del ejército, mas a tu siervo Shelomó no lo ha invitado. Y en lo que concierne a ti, mi señor rey, los ojos de todo Israel están pendientes de ti, para que les digas quién se sentará en el trono de mi señor el rey, como sucesor. Y mi temor es que, cuando descanse mi señor rey con sus ancestros, mi hijo y yo seamos despojados del reinado. Y cuando ella aún estaba hablando con el rey, llegó el profeta Natán. Y le dijeron al rey: he aquí ha llegado Natán el profeta, y él se acercó al rey, e hizo una reverencia inclinando su rostro hacia la tierra. Y dijo Natán: mi señor rey, tú has dicho que Adoniao reinaré tras de ti y que él se sentará en tu trono. Pues él ha bajado hoy, y ha degollado toros cebados, y muchos ovinos, e invitó a los hijos del rey, a los oficiales del ejército y también a Ebiatar el Cohen, y ellos están comiendo y bebiendo delante de él, y le proclaman viva el rey Adoniao. Pero a mí, a tu siervo, y a Tzadoc el Cohen, a Benaiau hijo de Jehoiada y a tu siervo Shelomó, no ha invitado. Si esto fuera decisión de mi señor rey, no hubieras hecho saber a tu siervo, quién se sentaría en el trono después de mi señor rey. Y contestó el rey David diciendo: llamen ya mismo a Batsheba, y enseguida ella se presentó ante el rey, y se paró delante suyo. Y entonces, juró el rey y dijo: viva el Eterno que salvó mi alma de todo sufrimiento. Puesto que así te lo he jurado a ti por el Eterno Elohim de Israel, diciéndote: tu hijo Shelomó reinará después de mí, y él me sucederá en el trono, así lo cumpliré en este mismo día. Entonces, Batsheba se inclinó y se postró ante el rey, diciendo: viva mi señor, el rey David, por siempre. Kitbe Talmidim Risonim. Escritos de los primeros discípulos. Aliyah 1. Entonces se juntaron a su alrededor los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ellos vieron que algunos discípulos de él estaban comiendo pan con las manos impuras, es decir, sin lavar. Pues los fariseos y todos los Yehudim, si no se lavan las manos hasta la muñeca, no comen, porque se aferran a la tradición de los antiguos.
Cuando vuelven del mercado, si no se lavan, no comen. Y hay muchas otras observancias que aceptaron, como los lavamientos de las copas, de los jarros y de las vasijas de bronce. De modo que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan de acuerdo con la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos impuras? Y él les respondió: bien profetizó Yesaya acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombres. Porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de los hombres. Y añadió: diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer su tradición. Porque Mosé dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre: todo aquello con lo que pudiera yo beneficiarte es corbán, es decir, una ofrenda dedicada, ya no le exigen hacer nada más por su padre o su madre. Así invalidan la palabra de Elohim mediante su tradición que han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Después de llamar con él otra vez a la multitud, les dijo: escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra al hombre desde afuera puede contaminarlo. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando entró en una casa, alejándose de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y les dijo: ¿así que también ustedes están sin entendimiento? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en su estómago, y sale a la letrina, purificándose así todos los alimentos. Y reiteró: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón del hombre, proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades proceden del interior y contaminan al hombre. Aliyah 2. Y poniéndose en camino, salió de allí para los territorios de Tzor y de Sidón. Y entró en una casa deseando que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Porque tan pronto oyó hablar de él una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, vino y se echó a sus pies. La mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y se puso a rogarle que echara el demonio fuera de su hija. Pero él le dijo: deja que se sacien primero los hijos, porque no es bueno coger el pan de los hijos y echárselo a los perros. Ella respondió diciéndole: sí, maestro, pero también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces él le dijo: por haber dicho eso, puedes irte, que el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló a la niña acostada en la cama y que el demonio había salido. Al salir otra vez de los territorios de Tzor, se fue por Sidón al mar del Galil, atravesando el territorio de Decápolis. Entonces le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Él lo sacó aparte de la multitud, metió sus dedos en los oídos del hombre, escupió, y le tocó la lengua. Entonces, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efatá. ¿Qué quiere decir? Ábrete. Y se le abrieron los oídos, e inmediatamente se le desató la ligadura de la lengua, y empezó a hablar bien. Él les encargó que no se lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo encargaba, con más empeño lo proclamaban. Y se maravillaban extraordinariamente, y decían: todo lo ha hecho bien. Hasta hace oír a los sordos, y hablar a los mudos. Aliyah 3. En aquellos días, como se había reunido otra vez una gran multitud y no tenían qué comer, Yoshua llamó a sus discípulos y les dijo: me da pena con esta multitud, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen qué comer. Si los despido a sus casas en ayunas, se desmayarán en el camino. Y algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá uno sacar pan para saciarlos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen ustedes? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo. Tomó los 7 panes, y después de dar gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que ellos los sirvieran.
Y ellos los repartieron a la multitud. También tenían unos cuantos pescaditos. Y después de bendecirlos, él mandó que también los sirvieran. De modo que comieron y se saciaron, y recogieron 7 canastas de los pedazos que habían sobrado, aunque eran como 4000. Luego los despidió. Enseguida, entrando en la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Allí salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole una señal del cielo, para probarlo. Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿Por qué pide una señal esta generación? En verdad les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a abordar el barco y cruzó a la otra orilla. Ellos se habían olvidado de llevar panes, y no tenían consigo en el barco más que un solo pan. Y él les encargó, diciendo: Miren, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Ellos discutían unos con otros, porque no tenían pan. Como Yehoshua se dio cuenta, les dijo: ¿Por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen su corazón embotado? Teniendo ojos, no ven. Teniendo oídos, no oyen. ¿No se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron ustedes? Ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron: 7. Él les preguntó: ¿Todavía no comprenden? Aliyah 4. Luego llegaron a Betsaida, y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Entonces tomando al ciego por la mano, lo sacó fuera de la aldea. Y después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó: ¿Ves algo? Él entonces alzó la vista y dijo: Veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan alrededor. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. El hombre fijó la vista resueltamente, y se le restauró la visión, y veía todo claramente. Entonces Yehoshua lo envió a su casa, diciéndole: Pero no entres en la aldea. Después salió Yehoshua con sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Johanán el inmersor; otros, Eliyahu; otros, uno de los profetas. Entonces les preguntó: ¿Pero ustedes, quién dicen que soy? Kefá respondió y le dijo: Tú eres el Masías. Él les encargó enérgicamente que no le hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas lo rechazaran, y que lo mataran, y que lo resucitaran después de 3 días. Les expresó esto claramente. Entonces Kefá lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero él se dio vuelta, y mirando a sus discípulos reprendió a Kefá diciéndole: Quítateme del frente, adversario. Porque no piensas en las cosas de Elohim, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo: Si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y de la buena noticia, la salvará. Pues, ¿de qué le aprovecha al hombre ganar el mundo entero y perder su vida? Porque, ¿qué no dará el hombre en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos mensajeros. Aliyah 5. También les dijo: En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir el reino de Elohim con poder. En efecto, 6 días después, Yehoshua llevó consigo a Kefá, a Jacob y a Johanán, y los hizo subir aparte, a solas, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestiduras se volvieron brillantes, mucho más blancas que lo que pudiera blanquearlas ningún lavandero en la tierra. También se les apareció Eliyahu con Mosé, y estaban hablando con Josué. Entonces Kefá intervino y le dijo a Yehoshua: Rabí, es bueno que nos quedemos aquí. Así que levantemos 3 enramadas. Una para ti, otra para Mosé y otra para Eliyahu. Pero él no sabía lo que decía, porque estaban sobrecogidos de terror.
Entonces vino una nube que los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo amado. Óiganlo a él. Pero de repente miraron alrededor y ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Yehoshua. Mientras bajaban del monte, Yehoshua les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta después que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Y ellos se reservaron el asunto, comentando entre ellos mismos qué significaría aquello de levantarse de entre los muertos. Entonces le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que Eliyahu tiene que venir primero? Él les dijo: En verdad, Eliyahu viene primero y restaura todas las cosas. Pero, ¿cómo está escrito sobre el Hijo del Hombre, que tiene que padecer mucho y ser menospreciado? Sin embargo, les digo que Eliyahu vino ya. E hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él.